espondilodicitis. Este es un diagnóstico que sí tienen que mirarlo y tienen que tenerlos en cuenta. En nuestro país, de un clima preponderantemente tropical, las infecciones osteoarticulares, yo diría que están en el primer lugar siempre en la disquisición diagnóstica. No piensen en cosas raras, hay que pensar en cosas fáciles y en cosas que ocurren muy frecuentemente y que nosotros vemos a montones generalmente en el ámbito hospitalario. Pero la espondilodicitis es solamente el 2% de todas las osteomielitis de los niños. El resto se distribuye a nivel de los huesos largos. El diagnóstico es tardío, en promedio de 3 o 4 semanas. La recuperación es prolongada y generalmente su mayor incidencia se ve alrededor de los 6 o 7 años de edad. Estos son chicos que se están quejando de dolor, que generalmente se lo confunde con una artritis infecciosa de cadera, muchas veces lo termina drenando como una artritis de cadera, no se soluciona el problema, tiene un dolor en la cintura pelviana, el chico está con un abdomen distendido, el chico camina perfectamente por el consultorio, está bastante activo, pero si uno le pide y le hace agachar en el consultorio a levantar un objeto, ese niño no va a levantar ese objeto. Esa es la principal sintomatología. La flexión de la columna es sumamente dolorosa para estos niños. ¿Y cuáles son los síntomas? Puede tener fiebre, ¿cómo no puede tener fiebre? Ahí está un 40% que no tienen fiebre. Solamente tiene dolor de espalda o dolor abdominal. Esa cosa es muy importante. Y una cosa muy importante que nosotros vemos, aparte de dolor abdominal, es que muchas veces estos chicos tienen días y días de negación para la defecación. Están chicos con abdomen muy extendido, tienen detención de heces por varios días. Ese es un dato que, si el chico viene con dolor de espalda y ustedes le preguntan este dato, muchas veces tienen que poner el ojo que puede ser una infección de la columna vertebral. Algunos niños tienen negación a la marcha, pero más importante es que se niegan a agacharse y a buscar objetos en el piso. De todo el laboratorio, esto es lo más constante. Todo lo demás es muy inespecífico y además le diría que el laboratorio de los niños con una dicitis es muy engañoso, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar glóbulos blancos y van a encontrar los 7.000, 8.000, van a buscar su PCR, no está muy elevada, pero esto sí siempre es constante, esto siempre está elevado, pero no en la magnitud de una osteomielitis de huesos largos. En una osteomielitis de huesos largos ustedes pueden encontrar 120 milímetros, 130 milímetros. Estos chicos levantan 45, 50 milímetros y hasta ahí nomás. No es muy llamativo, no es muy rimbombante la presentación de una osteomielitis vertebral. Los otros datos, como les decía, son sumamente inespecíficos. Una cosa muy importante, las radiografías son negativas en el primer examen que le hacen. Y le hacen y puede durar incluso 3 semanas y ustedes no van a ver absolutamente ningún cambio. Pero si sospechan y el chico viene que generalmente viene a los 20 días, a los 25 días a la primera consulta o a la consulta ya de definición de tema, van a encontrar esta disminución de este espacio que se llama el signo de Richard, que es, comparando con este espacio normal, cuando está disminuido este espacio, esto es patognomónico de una infección de la columna vertebral, ¿sí? La centellografía es un estudio, vuelvo a decirlo otra vez, puede que yo lo peque de ser un poquito anticuado, pero la centellografía es un estudio muy precoz y muy sensible. Es más, si ustedes están con un chico que está con un dolor, ustedes no encuentran cuál es el dolor. Si ustedes están seguros si el dolor está en la columna, está en la región sacroiliaca, está en la cadera, no están seguros del cuadro, yo les digo que le pidan una centellografía primero, localicen el lugar y después háganse lo exquisito y busquen con una tomografía todo lo que quieran ver, pero primero localicen el dolor y dónde está el problema. Es muy diferente tratar a una artritis de cadera que es de resorte quirúrgico antes que tratar a una espondilodicitis que es predominantemente de resorte médico, ¿sí? La RMN, como le digo, claro que ayuda, pero no dicta el tratamiento. La RMN asusta más de lo que te dice lo que tenés que hacer. Por más que vos veas un gran compromiso de los cuerpos vertebrales, un gran compromiso de los espacios intervertebrales, algunas veces accesos paravertebrales, eso no indica que tenga que ir a tratamiento quirúrgico, y eso lo estoy diciendo yo, que me gusta mucho la cirugía. El otro problema, saliendo ya de la columna, es el niño con pie plano. Cuando comenzamos a formarnos como ortopedistas, la gran mayoría de las veces nos dicen y nos enseñan que el pie plano se resuelve solo, que no hay que hacerle caso.
pero el 80% de la consulta de los consultorios diarios es el pie plano, hay que hacerle caso, ¿verdad? Hay que hacerle caso no solamente desde el punto de vista médico, sino que es una fuente importante de mantenimiento de nosotros, ¿verdad? Entonces, es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Y le preguntan, ¿cuándo tenemos que derivarlo? ¿Está bien derivado el paciente a su consultorio, doctor, por mi pediatra, o es muy temprano para traerlo, o ya es muy tarde para traerlo? Esa es la primera pregunta que generalmente nosotros escuchamos, ¿verdad? ¿Mi hijo necesitará calzado ortopédico? Si no se cura, mi chico va a operarse en algún momento dado de su crecimiento y tendrá secuelas cuando sea adulto. Esas son la gran mayoría de las preguntas que nosotros escuchamos a diario en el consultorio, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que saber es que cuando vemos un pie plano, eso se caracteriza por un descenso de la bóveda plantar y por una desviación hacia afuera, o decir, en valgo de esto, del talón, o sea, del hueso calcáneo. Ahí se ve nuevamente descenso del arco plantar, la desviación del eje normal del talón, y ahí uno va dándole la gravedad de la patología. Lo ideal, respondiendo a la primera pregunta, idealmente es evaluar al paciente después de los 3 años de edad. El arco plantar se desarrolla normalmente después de los 3 años de edad. Si la deformidad es muy grosera y puede estar asociada a una patología congénita que ya viene el niño y una sospecha alta del pediatra, sí tiene la obligación de derivarlo antes. Pero una evolución natural que ustedes están acostumbrados a ver con 3 años es suficiente para que el ortopedista lo vea por primera vez al niño. Otro tema de discusión: ¿qué imágenes tenemos que hacer con un chico con pie plano? Y yo les digo que la radiografía no siempre son necesarias. La radiografía solamente tenemos que hacerlo cuando el chico está como un candidato para operarse o cuando tenemos una sospecha de un diagnóstico que se llama coalición tarsiana. ¿Qué es la coalición tarsiana? Es la unión congénita de 2 o más huesos del pie, que se manifiesta por un pie plano que generalmente es unilateral y es muy doloroso y tiene una progresión severa en la deformidad. Ustedes lo ven hoy 23 de julio y lo citan para dentro de 4 meses y ese pie va a estar terriblemente diferente a lo que le están viendo hoy en julio comparativamente con lo que lo van a ver en diciembre, porque la evolución es hacia peor en todos los casos y el chico se queja de dolor. La gran discusión también es en el tratamiento: ¿lo tratamos o no lo tratamos? Yo le diría como regla general que los pies planos existen de grado 1 a grado 4. Los plantares o las plantillas ortopédicas son efectivos cuando el chico se queja de dolores vagos a nivel de los pies o cuando tiene dificultad o desgaste excesivo de los calzados, no para modificar el arco plantar, sino para darle un poquito más de confort a ese niño y hacerle más fácil sus actividades del día. Eso hay que aclararle bien a los padres. Pero el uso de plantares o calzados ortopédicos no modifica la evolución natural de la forma arquitectónica del pie, eso es claro. Entonces es útil cuando hay dolor, y en los chicos mayores, en niños mayores con deformidad grave, actualmente está muy en boga hacer cirugías correctivas para mejorar ese pie, cuando la oportunidad de la evolución natural del pie, ya uno ha tratado lo suficientemente a ese pie y el pie no ha mejorado, entonces ahí habría que pensar. Pero el porcentaje de niños que terminan siendo operados, le diría que no es superior al 10%. Y lo que se hace actualmente son osteotomías con abordajes mínimos, mini open que se llama, que se hace con control de radioscopía, en el cual se va haciendo osteotomía en diferentes huesos del pie para remodelar la arquitectura del pie y devolverle la forma natural que tendría que tener ese pie, sin tocar las articulaciones para que no pierda su movilidad. Y para terminar, la última pregunta para responder: ¿qué pasa con los pies que han sido tratados o que no han sido tratados? 15%, a pesar de todos los intentos para tratarlo desde el punto de vista ortopédico o no ortopédico, no terminan resolviéndose en la edad adulta. De eso, la mitad termina con dolor en la edad adulta. Y todos tienen, aún así, otras alternativas de tratamiento en su edad mayor. Muchas gracias.